Buenos días, bienvenidos al devocional Palabras de Vida Eterna hoy. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe hoy y siempre. Hoy voy a compartir una enseñanza que la he titulado La pérdida por falta de congregarnos. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vemos aquí una de las apariciones que Jesús hace a sus discípulos después de su resurrección. Dice claramente que estaban reunidos y el Señor se les apareció a sus discípulos. Pero había uno de sus discípulos que no estaba en la reunión. Ese que no estaba se perdió de algunos privilegios por no estar en la reunión con ellos. La Biblia no dice dónde estaba ni qué estaba haciendo. El discípulo que no estaba era Tomás. Y leemos el versículo 24 de este mismo capítulo, donde dice en la Sagrada Escritura: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y no sabemos por qué. Algunos le echan la culpa porque era incrédulo o no le interesaba estar en las reuniones. La verdad es que cualquier deducción o interpretación que saquemos para decir por qué no estaba Tomás presente en la reunión hace parte de interpretación, y hasta podríamos pecar en decir algo, porque no hay un texto que nos diga cuál es la causa por la cual Tomás no estaba. Pero de lo que sí estamos seguros es que Tomás no estaba reunido, porque así lo vemos en el texto. También estamos seguros de que por no reunirse se perdió de algunos privilegios, y vamos a mencionar 4 pérdidas que tuvo Tomás por no reunirse. Esto nos puede pasar a nosotros por falta de congregarnos, aplicando esto a nuestros días y a nuestra vida. Pérdida por falta a un culto. Veremos lo que se perdió Tomás por no estar reunido. Pensemos en la escena de lo que allí está aconteciendo pocos días atrás, 3 o 4 días máximo. Cristo había muerto, y no fue por una muerte natural, sino en manos de criminales, que según ellos estaban desarraigando el Evangelio. Querían destruir a todo el que profesara la fe en Cristo Jesús. De tal manera que ya habían matado al líder, al pastor, por decirlo así. Y no era nada raro que después vinieran por sus seguidores. Entonces los discípulos estaban en un momento difícil. Primero, que su maestro murió. Segundo, que no sabían qué sucedería con ellos. Por eso dicen que ellos estaban reunidos con la puerta cerrada. Es decir, tenemos la fe, queremos seguir creyendo en Jesús, queremos orar, queremos seguir con nuestras prácticas religiosas, pero no queremos que nadie se dé cuenta que nosotros estamos reunidos. Esto muestra que había miedo. Y ahí dice literalmente que estando cerrada la puerta por miedo de los judíos. Entonces la situación de ellos era de dolor, pesar, sufrimiento por la muerte de su maestro. Pero también era una situación de miedo, porque era una incertidumbre. No sabía qué iba a pasar de aquí en adelante
con ellos. No era el momento de reunirse para gozar, para compartir juntos, comer juntos. Era una reunión diferente, porque esta era una reunión de miedo, de dolor, sufrimiento, preocupación. En medio de esa reunión apareció el maestro. Ellos sabían que Jesús había muerto, había sido sepultado, pero no sabían que Jesús había resucitado. Y de repente aparece Jesús estando la puerta cerrada en medio de ellos. Todos tuvieron el privilegio de ver a Jesús resucitado. Hubo alguien que se lo perdió, y ese fue Tomás. ¿Qué fue lo primero que Tomás pierde? Tomás pierde la oportunidad de ver a Jesús por primera vez resucitado. Todos lo vieron porque estaban ahí reunidos, menos Tomás. Aquí comienzan las pérdidas de alguien que no se congrega. Y por eso es importante reunirnos, porque cuando dejamos de reunirnos podemos perder algo muy valioso. Y vemos el privilegio de los que estaban reunidos, que lo pudieron ver, pero qué tristeza para Tomás que no lo pudo ver porque sencillamente no estaba. Aquí vemos la importancia de congregarnos. Muchas veces nosotros con frecuencia colocamos toda clase de obstáculos para no congregarnos. Nos justificamos para no asistir y nos acostumbramos a eso. A que no me reúno porque sencillamente yo tengo la razón para no hacerlo. ¿Qué fue lo segundo que Tomás pierde? Tomás perdió la oportunidad de recibir la paz de Jesús, porque lo primero que Jesús les dijo a sus discípulos cuando los vio fue: paz a vosotros. Porque de alguna manera esto seguramente produjo algún asombro. Además que Jesús sabía que ellos allí estaban asustados y por eso tenían la puerta cerrada. Lo primero que hace el Señor al llegar allí es darle paz, tranquilidad. Qué bueno es que en medio de los momentos difíciles, de desesperanza, alguien se acerque y nos diga: paz a vosotros. Esta paz la recibieron todos los discípulos porque estaban reunidos, menos Tomás porque no estaba presente. ¿Qué fue lo tercero que Tomás pierde? Tomás perdió la oportunidad de regocijarse viendo a Jesús. Miramos lo que dice en lo último de este pasaje bíblico. Dice que ellos se regocijaron viendo al Señor. Aquí está el que había muerto, por el que lloramos, por el que sufrimos, pero aquí está vivo. Qué gozo y qué alegría invadió sus corazones. Pero Tomás se perdió de esto. Y después de esto fueron y le dijeron: Tomás, hemos visto al Mesías, a Jesús. Y Tomás, ¿qué dijo? Hasta no ver, no creer. Hasta que no meta mi dedo en las llagas, hasta que no lo toque, yo no voy a creer. ¿Por qué esta duda de Tomás? Porque sencillamente no lo había visto, porque no tuvo el privilegio que tuvieron los demás discípulos. Cuando nosotros nos reunimos, disfrutamos de bendiciones, de paz, de alegría. Disfrutamos de las bendiciones que no pueden disfrutar quien no se reúne. Porque solamente el que vive esas experiencias es el que puede disfrutar. ¿Qué fue lo cuarto que Tomás pierde? Tomás perdió la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Y aquí leemos el versículo 22 de este mismo capítulo, que dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En este momento y hasta aquí, el Espíritu Santo obra de una manera diferente a la manera de obrar hoy en nuestros días. Porque ahí la Biblia nos dice que el Espíritu Santo obra en nuestra vida desde el momento en que nosotros creemos
en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Recibimos el Espíritu Santo y se queda en nosotros para siempre. Pero en el Antiguo Testamento y aún hasta aquí, en este momento, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas con un determinado propósito y con un tiempo limitado. Y es así que los apóstoles no tenían el Espíritu Santo, aunque eran cristianos, pero en ese momento cuando el Señor llega allá a estar con ellos, les dice paz a vosotros, pero también les dice reciban el Espíritu Santo. Y todos los que estaban recibieron el Espíritu Santo, menos Tomás, porque no estaba en la reunión y se perdió de esa bendición. Es posible hoy día nosotros nos estemos perdiendo de muchas bendiciones, no de la misma que se perdió Tomás, porque ya no vamos a ver a Jesús como tal, cara a cara, como Él es. Hoy podemos ir a todos los cultos que queramos y no lo vamos a ver en persona. No recibiremos la bendición de recibir al Espíritu Santo, porque para recibir el Espíritu Santo no es yendo a un culto, es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Tampoco de recibir paz, porque la paz no se recibe como en esos días, como un regalo, como algo milagroso, que el pastor o alguien nos diga, reciba la paz. No, pero sí muchas otras bendiciones. Podríamos disfrutar de muchas bendiciones, pero si nos quedamos en casa, no vamos a disfrutar de esas bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que la reflexión para esta hermosa mañana es que tengamos por bien congregarnos, reunirnos para compartir de la palabra del Señor, porque ahí el Señor se podrá manifestar de la manera que Él cree conveniente. Así es que te animo, familia, vecino, amigo, oyente que escuchas este devocional, que no tengas eso de dejarte de congregar o buscar excusa para no asistir a la iglesia, para no compartir con los hermanos, para gozarnos y llenarnos de su presencia. Habrán circunstancias en que no podamos asistir porque ya se nos sale de las manos, porque estamos enfermos por alguna cosa, pero que no sea con frecuencia. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y que seas tú obrando a favor de cada uno de nosotros, que seas tú llenándonos de esa paz, que seas tú llenándonos de tu Espíritu Santo, que seas tú permitiéndonos ese regocijo para escuchar tu palabra. Y nosotros, aunque no te vemos, aunque no te tocamos, creemos en ti por fe. Padre, ayúdanos a fortalecernos cada día más y que podamos poner por obra tu palabra, que no seamos escuchadores, sino que también que seamos hacedores de tu palabra. Guíanos a seguir caminando en obediencia. Y te pido por aquellos que tienen un lugar donde congregarse, Señor, que están asistiendo a la iglesia, para que los sigas motivando a congregarse. Aquellos que aún no tienen un lugar, Señor, permítelos que puedan acercarte a ti, que puedan abrir su corazón y tomen por bien el congregarse para recibir cada una de tus bendiciones, Señor. Te pido esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.